En esta práctica vamos a analizar un climograma. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Empezaremos hablando de una introducción donde definiremos qué es un climodiagrama y qué metodología vamos a emplear. Para seguir con la localización general de nuestro climodiagrama, después de escribir temperaturas y precipitaciones, analizar de una forma dinámica esas precipitaciones y esas temperaturas y por último, hacer la clasificación bioclimática en función a CAPEN. Por último, y para finalizar, hablaremos de la vegetación, de la hidrología y de los suelos propios del climograma que hemos visto. En primer lugar, vamos a definir qué es un climograma y a hablar de nuestra metodología. Como sabemos, un climodiagrama es una representación gráfica de doble entrada donde aparecen representadas las temperaturas, en este caso a través de una gráfica de línea, y las precipitaciones a través de la gráfica de barras. Como sabemos, los valores que se toman son valores medios mensuales, tomando los valores de los últimos 30 años. Esto se debe a que para que sean válidos y significativos todos estos valores tienen que tener una cierta relevancia y por eso tomamos los últimos 30 años para poder dar estas temperaturas y estas precipitaciones. La primera persona que aplicará este tipo de gráficos será J. Ball y lo señalaremos en nuestra introducción. Además, diremos que la climatología es la ciencia que se ocupa del estudio de los climogramas. Y como ya sabéis, la climatología es la ciencia que estudia la sucesión de tipos de tiempo y que nos indica qué predicciones o qué modelos vamos a tener, mejor dicho, a la hora de poder analizar estos climodiagramas. Continuaremos nuestro análisis y nuestra introducción detallando que vamos a utilizar la clasificación bioclimática de CAPEN a través de distintos códigos, en este caso son letras capitales y letras minúsculas, vamos a indicar qué tipo de clima es en función a CAPEN. A partir de ahí finalizaremos nuestra introducción indicando que también vamos a señalar la vegetación, los suelos, la hidrografía y también los posibles usos que pueda hacer el hombre acerca de este tipo de clima en el que se encuentra. Una vez analizada nuestra introducción, vamos a pasar a la localización general. En primer lugar, debemos destacar en qué hemisferio estamos. En este caso es evidente que estamos en el hemisferio norte. Esto lo sabemos, como ya sabéis, porque en los meses centrales del año las temperaturas son más altas. Esto se debe a una inclinación de los rayos solares más perpendiculares en estas fechas y por tanto esto nos indica que estamos en el hemisferio norte. En el caso contrario, en los meses invernales nos encontramos que son los meses extremos de nuestro climodiagrama y por tanto los rayos inciden de forma más oblicua. Además, sabemos que estamos en las latitudes medias porque no estamos dentro del trópico de Cáncer ni de Capricornio ni por supuesto en el Ecuador, no estamos en la zona intertropical, puesto que no todos los meses superan los 18 grados centígrados. Y viendo estos valores ya podemos intuir que estamos en las latitudes medias del hemisferio norte. A continuación ya vamos a pasar a hablar de la descripción de las temperaturas y de las precipitaciones. Empezaremos por las temperaturas y estas temperaturas nos van a indicar qué tipo de clima tenemos. En primer lugar vamos a analizar estas temperaturas y estas precipitaciones y vamos a descartar que sea un climograma tipo B. Bueno, como sabéis, pueden ser BS o BW y esto saltará a la vista porque si el doble de las temperaturas es superior a las precipitaciones en centímetros, no en milímetros, que serían 38,5, sería un clima tipo BS, en este caso 24 no es superior a 38,5 y por supuesto 12 no es superior a 38,5, por tanto no cumplimos BW y tampoco cumplimos BS, vamos a ver si es C. Bien, para que cumpla que sea C, tenemos que tener en cuenta dos parámetros fundamentales, y es que el mes más frío sea superior a menos 3 grados centígrados, como vemos ocurre, si nos fijamos en las temperaturas, no ocurre en los meses más fríos que sea menor a menos 3, y al menos 4 meses o 5 meses sean superiores a 10 grados. Y como podéis observar, sí que nos encontramos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 meses que son superiores a estos 10 grados. Por tanto, ya sabemos que es un clima tipo C, que es de latitudes medias y en concreto de fachada oeste. Sin entrar en más detalles, vamos a seguir analizando nuestras temperaturas. También podemos observar, a partir de las temperaturas, vamos a poder observar, vamos a borrar primero un poquito nuestro climodiagrama. Vamos a observar en estas temperaturas que hay una clara oscilación entre los meses estivales y los meses invernales. Esto detenta que tenemos, evidentemente, estaciones del año. Si no, no podríamos estar en estas latitudes medias. Nos encontraríamos en las zonas intertropicales y ecuatoriales y, por tanto, no tendría sentido todo lo que estábamos comentando anteriormente. Pero es evidente que estamos en unas latitudes medias. Y vamos a ver qué parámetros y qué valores podemos dar, qué valoraciones podemos dar a estas temperaturas. Vamos a empezar por las temperaturas máximas. Nos encontramos que la máxima está en torno a 21 grados centígrados. Esto podríamos catalogarlo de veranos frescos. Mientras que las mínimas están en torno a unos 4,8, casi 5 grados, es decir, menos de 5 grados centígrados. Esto ya nos indica, por otra parte, que estamos ante inviernos fríos y con una amplitud térmica, muy importante este dato, de unos 16 grados centígrados. Y esto, evidentemente, lo que nos va a indicar es la escasa o nula influencia del mar en esta zona. Por lo tanto, ya podemos estar intuyendo que estamos en una zona de interior y que van a ser la disposición periférica del relieve peninsular lo que impida la llegada de la influencia del mar y, como veremos posteriormente, también la llegada de borrascas a este lugar y, por tanto, las precipitaciones, como vamos a ver, son escasas. Además, y siguiendo con la clasificación bioclimática de Köppen, que estemos por debajo de los 22 grados de temperatura máxima nos va a indicar que tenemos una letra de matización térmica B. Ya tenemos un poquito más claro todo el climodiagrama y estamos haciendo una descripción de estas temperaturas, pero tendremos que explicar por qué tenemos estas temperaturas. Esto se debe que tengamos unas máximas en los meses centrales del año a una inclinación, como ya he dicho anteriormente, perpendicular de los rayos solares sobre esta localización, mientras que los meses invernales vamos a tener una incidencia más oblicua de estos rayos solares. En cuanto a las precipitaciones, podemos observar que tenemos 385 litros anuales o 385 milímetros, dicho de otra forma, 38,5 centímetros de precipitaciones a lo largo del año. Esto lo podemos catalogar como unas precipitaciones escasas. Podríamos hablar ya de un clima casi semiárido. Para eso tendríamos que aplicar a de Martón, que nos daría una clasificación un poquito más exacta de qué tipo de clima tenemos respecto a las precipitaciones. Pero sí que podemos ver y podemos decirlo que son unas precipitaciones escasas. Además, son precipitaciones, como podemos observar, claramente irregulares, teniendo unos picos en los meses invernales y equinocciales y un descenso pluviométrico muy acusado en los meses centrales del año. Y tenemos que dar una explicación térmica a todo esto. Y explicación dinámica, evidentemente. Bueno, siempre en los climogramas peninsulares y en los climogramas de latitudes medias, no siempre, pero casi siempre, la causa de las precipitaciones van a ser la llegada de frentes, sean fríos o cálidos, los fríos precipitando de forma torrencial y con un descenso de las temperaturas, y los cálidos precipitando de una forma más pausada y con un ascenso o por lo menos un mantenimiento de esas precipitaciones. Y tendremos que indicar que efectivamente en estos meses en los que precipita, sí que nos encontramos con la llegada de frentes fríos y frentes cálidos que dejan precipitaciones en esta localización. Van acompañados estos frentes, como sabéis, de los westerlies o de los vientos del oeste. Además, indicaremos que las precipitaciones no son muy elevadas debido al factor o la escasa influencia del mar y al factor interior de esta localización, que hace que las precipitaciones, a medida que van barriendo la península ibérica hasta llegar a esta localización, van secándose estas masas de aire y van precipitando cada vez menos, como es evidente.
Venga la advección del norte que nos deje precipitaciones en toda la cordillera cantábrica y cuando lleguen al interior de la meseta vayan a ir paliándose estas precipitaciones, o bien sean frentes asociados a la teoría del frente polar y asociados a los vientos del oeste, como he dicho anteriormente, a medida que vayan avanzando y barriendo la península ibérica de oeste a este, sus precipitaciones, como os podéis imaginar, cada vez son menores. Además, estos factores tanto dinámicos como en este caso orográficos y de posición de, de esta localización, tenemos que añadir el por qué nos encontramos que hay un descenso pluviométrico muy acusado en los meses centrales del año. Y esto, como sabéis, más teniendo en cuenta que estamos en la península ibérica, se debe a la influencia de las altas presiones tropicales que lo que van a traer es una estabilidad atmosférica y va a dejar pocas precipitaciones en la península ibérica. Pero sí que nos encontramos ciertamente algunas precipitaciones y esto se debe, como ya sabéis, a las lluvias convectivas. Y las vamos a explicar de nuevo. Las lluvias convectivas son las precipitaciones causadas a partir del aumento de la temperatura de la superficie terrestre que hace que las masas de aire superficiales se calienten, asciendan y ciertamente puedan tener algo de humedad. Al ascender perderán la capacidad de retención de humedad porque se han enfriado y cuando esto ocurra y rompan el techo de la subsidencia, podrán precipitar de forma torrencial. Es lo que denominamos y conocemos comúnmente como las lluvias veraniegas o las tormentas veraniegas, que además suelen estar acompañadas con bastante carga eléctrica. Por último, ya dentro de esta comparación y análisis de temperaturas y precipitaciones, tenemos que hacer hincapié en otro elemento, y es la relación entre las precipitaciones y las temperaturas. Y lo vemos justamente aquí, en lo que vamos a denominar estiaje. Esto se produce porque las precipitaciones que caen son poco cuantiosas y hay una elevada temperatura. Esto va a provocar que el agua que caiga se evapore. Para ello vamos a utilizar, como ya sabéis, la figura de Gauss. Gauss va a plantear la siguiente fórmula. 2 veces la temperatura media del mes es mayor a las precipitaciones. Esto provoca que tengamos estiaje. Y eso lo podemos ver en los meses centrales del año, en este climograma, como habéis podido apreciar anteriormente, en el que si multiplicamos por 2 las temperaturas de los meses de junio y julio y agosto, es superior a las precipitaciones. Esto nos va a indicar que las precipitaciones que han caído evaporarán y por tanto tendremos un déficit hídrico. Esto es típico de los climas mediterráneos, en lo que nos encontramos que el anticiclón de las Azores, en este caso, se ocupa la parte, se pone enfrente de la península ibérica o incluso ocupando la península ibérica. Esto son vientos que son subsidiarios, que quiere decir que lo que hacen es que hay un descenso del viento de las capas altas a las capas más bajas. Esto trae estabilidad atmosférica y por tanto ausencia de precipitaciones. Además, lo que hacen las altas tropicales es bloquear la llegada de los frentes y por tanto no va a precipitar. Y es lo que nos vamos a encontrar en estos meses centrales del año. Esto evidentemente va a repercutir en muchos elementos, en el elemento vegetal, en el elemento hídrico y en los suelos, como veremos posteriormente. Nos falta analizar el índice de aridez de De Martone, que nos propone lo siguiente. Si las precipitaciones partido las temperaturas más 10 nos da una cifra, en este caso nos va a dar esta cifra, 17, y según De Martone, este es un tipo de clima semiárido. Si queréis conocer en mayor profundidad todas las clasificaciones que nos da De Martone y Gaussen, lo tenéis en los apuntes que hemos dado en clase. Por último, vamos a hacer finalmente la clasificación de Köppen. Y tenemos ya dos letras analizadas. La C, que nos dice el clima general, la B, que es la matización térmica, y nos falta la matización pluviométrica. Y eso
lo vamos a ver a través del climograma. Vamos a añadir ahora mismo nuestro climograma, lo vamos a insertar de nuevo aquí lo tenemos, y vamos a apreciar lo siguiente, el estiaje veraniego. Este estiaje veraniego, según Köppen, lo va a indicar con una letra, la letra S, que lo que indica es que el estiaje se produce en los meses veraniegos, summer. Si fuese los meses invernales sería W, winter. Y si no tuviese estiaje en ninguno de las estaciones del año, lo indicaría con la letra F. En este caso es la letra S y nos encontramos que nuestro climograma es CSB. Primero la letra de matización general, después la letra de matización pluviométrica y por último la letra de matización térmica. Los climas CSB son climas mediterráneos de interior de submeseta norte. Por tanto, ya podemos dar una localización aproximada a nuestro climograma. En este caso, submeseta norte de la península ibérica. En concreto, este caso es la localidad de Arévalo. Pero ser tan preciso muchas veces no es posible y por tanto, con dar una localización evidentemente general nos valdría. Como norma general, y esto nos valdrá para casi todos los climogramas de la península ibérica, no para todos, pero sí para casi todos, las precipitaciones van descendiendo latitudinalmente. Por tanto, si tenemos pocas precipitaciones en la submeseta norte, pues podemos decir que es la zona más sur, de Valladolid hacia el sur. Si nos encontramos más precipitaciones, pues un poquito más al norte, pero esto es un poco inexacto porque evidentemente en Soria puede precipitar más por el factor orográfico, o en Salamanca o Zamora puede precipitar más que latitudinalmente otras localidades como puedan ser Valladolid, porque vienen los vientos del oeste, están más cerca al océano Atlántico, y bueno, no es muy exacto. Podríamos aplicar la misma norma para los climas CSA de Mediterráneo litoral, puesto que cuanto más al norte, más hacia Girona, más precipitaciones, más hacia Alicante, menos precipitaciones. Pero evidentemente, como digo, depende también de otros factores y no podremos ser muy exactos siempre. Así que nos vamos a conformar con dar una aproximación y diremos que Castilla y León. Por último, dicha la localización, dado ya el tipo de climograma, ya es cuando pasamos a hablar de la vegetación, de la hidrología y de los suelos. En cuanto a la vegetación, tiene que ser una vegetación adaptada a unas escasas precipitaciones, con un estiaje muy fuerte en verano y con unas temperaturas que podríamos denominar extremas, muy cálidas en verano y fresquitas, frías en invierno. Esta vegetación fundamentalmente es la que vamos a llamar vegetación esclerófila y que en el caso de esta localización va a estar representada por los pinos, pino piñonero, pino laricio y también evidentemente por las encinas. Ampliando y de una forma más general podremos hablar también del alcornoque o de otras plantas y de hibridación entre el roble y la encina, que son las plantas marcescentes, en este caso representadas por el quejigo y el rebollo. Podríamos hablar del sotobosque, un sotobosque bastante escaso, en el que destacarán la garriga o la maquia, en función del tipo de suelo que nos podamos encontrar. En cuanto a la hidrología, también es una hidrología que evidentemente está marcada por el factor climático, una hidrología en la que nos vamos a encontrar en este caso, como son de la vertiente atlántica, ríos largos, con amplias cuencas, en los que nos vamos a encontrar cómo su caudal va a aumentar en los meses equinocciales debido a dos factores, a la mayor pluviosidad y al deshielo de las montañas, mientras que nos vamos a encontrar un claro estiaje en los meses de verano debido a las temperaturas y al descenso pluviométrico, lo que causará bastantes dificultades en los embalses que tengan estos ríos. Y en cuanto a los suelos, un elemento del cual también depende bastante el clima, nos vamos a encontrar suelos que son claramente mediterráneos, como el pardo mediterráneo, el rojo mediterráneo o el terra rosa. Son suelos evolucionados, suelos que evidentemente no van a ser muy ricos ni en su capa de humus, ni en este caso van a ser ricos en un humus que pueda ser básico, y además nos vamos a encontrar que a veces aparecerán
suelos azonales como las rencinas. Con esto, con estas claves que hemos dado, podemos ya tener completado y finalizado nuestro climodiagrama. Espero que os haya servido para poder estudiar.